es Iñaki. Muchas gracias, Susana. Como tú bien sabes, soy un gitano catalán de 52 años, hijo de la Pura y del Josele, de la familia de los Herreros. Sabéis que para los gitanos y las gitanas la familia es una parte muy importante y nos define también como individuos. He sido activista durante muchos años de muchísimas causas en las que sigo militando. Activista juvenil en mis primeros años, después en otros ámbitos, en otros frentes sociales como la defensa del medio ambiente o el movimiento sindical, la defensa de los derechos de los trabajadores. Durante muchos años fui y soy activista de la disidencia sexual, conseguir los derechos y las libertades individuales y colectivas de las personas disidentes sexuales, y por supuesto soy activista gitano como miembro del pueblo gitano que soy. Actualmente trabajo como director de la plataforma Quetané. Quetané significa Juntos en Lengua Gitana y es una organización que es una especie de confederación de organizaciones gitanas. Insisto en gitanas porque están compuestas, pensadas, ideadas y lideradas por personas gitanas, tanto en su parte de representación, sus líderes, como en sus equipos técnicos. Y para mí es de verdad un honor estar dirigiendo una organización de ese tipo. Actualmente, en función de eso, estoy viviendo y trabajando en Madrid. ¿Cuál es el papel de la cultura para el pueblo gitano? Muchas gracias, Hani. La verdad es que es una pregunta muy interesante y creo que muy oportuna, ¿no? En este día tan especial. Pues mira, creo que hay que abordarla, esa pregunta, desde una perspectiva determinada. Y es que el pueblo gitano como tal, a pesar de llevar aquí más de 6 siglos, y en diferentes partes de Europa y del mundo, pero específicamente en España, nunca ha tenido un reconocimiento político como tal, reconocimientos, digamos, formales o folclóricos en algún aspecto, sí, pero no otorgándole un estatus político y fruto de ello darle una identidad que pudiera transponerse en derechos conquistados por los gitanos y las gitanas. Eso no ha sido así y por lo tanto los gitanos y las gitanas hemos visto en la cultura aquel elemento central que nos ha configurado como identidad, ¿no? En alguna medida, siendo un pueblo, una identidad que podríamos llamar pseudonacional, la cultura ha sido nuestra patria, porque nosotros no reivindicamos ningún territorio al cual pertenecer y por tanto la cultura para nosotros es aquello que ha configurado nuestra identidad. Es más, yo diría que es una forma de sentir, una forma de ver el mundo, una cosmovisión del mundo, un caminar por la vida, un latir. Para nosotros la cultura tiene que ver en cuanto a cómo somos, ¿no? Marca, obviamente, como en todas las culturas, la relación entre nosotros, pero también marca nuestro arte, que es mucho más que arte, es una forma de identificarnos, ¿no? Entonces, para nosotros la cultura es un elemento central de lo que somos. Y más teniendo en cuenta los elementos de represión que hemos tenido durante los siglos de existencia en este país, en el que se nos ha arrancado y prohibido nuestra lengua, que es el elemento central de identidad de cualquier grupo humano que se considere un grupo nacional. Se nos ha arrancado también nuestras costumbres, nuestras dedicaciones, nuestras ropas, nuestra forma de relacionarnos, incluso algunas de las costumbres familiares. Y por eso para nosotros la cultura es algo tan importante, tan trascendente. Cabe decir que nosotros tenemos una característica, es que somos un pueblo transnacional. Y justamente eso nos da una riqueza increíble, ¿no? Nos da una riqueza increíble porque, más allá del estereotipo, nosotros hemos sido y somos un pueblo generoso, que allá donde nos hemos instalado hemos sido capaces de mezclarnos, de hacer cantidad de préstamos en la lengua, intercambios en la economía, en la cultura, en el folclore, en la música, también en la política. Hemos sido un pueblo que hemos ido cogiendo un pedacito de cada lugar donde hemos estado y lo hemos ido incorporando a nuestra idiosincrasia, a nuestra forma de ser. Y aquí en España no ha sido en absoluto diferente. Es así, ¿no? El pueblo gitano es un pueblo tremendamente desconocido, pero que esa es nuestra característica. No somos un pueblo local, no somos un pueblo concernido a un territorio,
Desgraciadamente, en España no somos un pueblo que tenga que ver con una lengua, porque, repito, nos fue arrancada cruelmente. Hemos sufrido intentos de genocidio en España, desgraciadamente. Fue el primer intento de genocidio europeo, ocurrió con el pueblo gitano en España en 1749, la Gran Redada, y aún así hemos permanecido como pueblo, hemos sobrevivido a eso. Somos un pueblo resistente, resiliente, y hemos tenido en la cultura, como decía antes, nuestra gran aliada, aquella que nos ha construido como identidad, ¿no? Por supuesto, estas características como pueblo, que es nuestra potencialidad, nuestra riqueza, aquello que queremos que la gente conozca de nosotros, ha supuesto una dificultad, y la dificultad consiste en que no encajamos como pueblo gitano, al ser un pueblo transnacional en que no reivindicamos ningún territorio, no encajamos en un status quo en que está basado el orden internacional y los poderes establecidos en torno a eso, en estados-nación que han configurado sus aparatos estatales, sus elementos de protección de su poder y de represión, y los gitanos siempre hemos sido incómodos porque nunca nos hemos identificado con ningún estado y con todos. Somos ciudadanos del mundo, también ciudadanos y ciudadanas de aquí, por supuesto, de allí donde estamos, pero de alguna manera estamos rompiendo ese status quo solo con nuestra presencia. De ahí, de alguna manera, eso explica el rechazo atávico de las sociedades occidentales ante un pueblo que no pueden encasillar en una nación estándar, sino que es un pueblo transnacional con una cultura milenaria, con una cultura muy rica, que desgraciadamente no es conocida, y la gente nos conoce por los estereotipos y los arquetipos y los prejuicios que tienen sobre nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar y nuestra forma de sentir. ¿Qué queda por hacer en España para visibilizar la diversidad cultural de nuestro país? Muchas gracias, Celia, por tu pregunta. Realmente es importante porque a través de la respuesta podemos ver hacia dónde vamos, ¿no? Queda muchísimo por hacer, por supuesto, pero déjame que te haga un poco una enmienda a la pregunta. Yo pienso que la diversidad, que es un término muy manoseado, ¿no? Muy manipulado, que en alguna medida, depende de cómo se utilice, pierde el sentido en el contexto en el que estamos, ¿no? La diversidad no hay que visualizarla, simplemente hay que reconocerla. La diversidad cultural existe en nuestro país, no solo porque existamos los gitanos y las gitanas, sino muchos otros colectivos, muchas otras culturas que aportan riqueza y que están ahí. No hay que hacer nada para recuperarlas en el sentido de sacarlas de la oscuridad. Existen y tienen vida y se mezclan, interactúan entre ellas mismas y con la cultura de cada uno de los lugares que forman el Estado español. Por lo tanto, para visualizarlas, lo primero que hay que hacer es reconocerlas. Y esto tiene un sentido. Mira, déjame que te explique, que te diga un ejemplo. Todo el mundo sabe que el flamenco es una expresión artística, cultural, muy importante para el pueblo gitano, en el que nos sentimos muy identificados e identificadas. Eso tiene que ver con el nacimiento del flamenco. El flamenco nace con la aportación de los gitanos. El flamenco nace del sufrimiento de los gitanos y las gitanas ante la represión organizada en este país. O sea, los primeros registros y datos que tenemos de flamenco nacen a partir de la Gran Redada, que fue el primer intento de genocidio en Europa y fue hacia el pueblo gitano en España, que ocurrió en 1749. Pues bien, años después aparecen los primeros registros. Eso explica cuál es el nivel de identificación del pueblo gitano con el flamenco. Si se me permite la equiparación, es la misma identificación que podría sentir el pueblo afrodescendiente en Norteamérica con el blues y con el jazz, que tiene que ver también con las músicas negras, que tiene que ver con el sufrimiento del proceso de esclavitud del pueblo afrodescendiente, y de ahí ellos lo transforman, ese sufrimiento, ese dolor continuo, lo transforman en una forma de arte determinada, que más allá del arte es un elemento identitario. Pues bien, el flamenco, todo el mundo lo sabe, es como un secreto a voces, es exactamente eso para el pueblo gitano en España. Pues bien, cuando se emite la solicitud de que el flamenco sea reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, en esa solicitud, que es un documento, creedme, realmente grande en cuanto a tamaño, en cuanto a longitud, en cuanto a lo que explica, no aparece ni una sola vez la palabra gitano.
Ante eso, obviamente, nos encontramos ante una expresión de apropiación cultural, ¿no? Entonces, lo que habría que hacer, evidentemente, es regular eso. Porque eso tiene consecuencias concretas, diarias, ante la expresión artística y cultural del pueblo gitano. Estamos en una situación, como en tantos ámbitos de la sociedad, de precariedad absoluta, de no reconocimiento. Es más, ¿no? Cuando todo el mundo reconoce que a lo largo de la historia y de la actualidad, y seguramente en el futuro, los artistas gitanos van a formar parte del tronco central de expresiones artísticas tan importantes como el flamenco, pero no solo el flamenco. Ha habido artistas gitanos y hay artistas gitanos en el ámbito del teatro, de la danza, de la pintura, de cada una de las expresiones de las artes escénicas. Pues bien, si no se lucha contra esa apropiación cultural, el arte que proviene del pueblo gitano seguramente no revertirá en beneficios para el pueblo gitano, beneficios culturales, pero también beneficios económicos. No nos escondamos, ¿no? La cultura también es un sector económico que hay que cuidar, porque resulta, curiosamente, que en el ámbito de la cultura no son las personas gitanas quienes deciden que están en los puestos de dirección, en los puestos de tomas de decisiones para impulsar proyectos culturales, incluso en aquellos ámbitos donde los gitanos son protagonistas, ¿no? Estamos hablando de una posición también social y política, ¿no? Hay excepciones, es cierto, pero por norma general es así. Eso responde a un patrón determinado en que se nos otorga a las gitanas y a los gitanos un papel subordinado hacia otras personas, y es curioso como hay personas payas dirigiendo los principales eventos culturales de ámbitos culturales donde los gitanos tenemos mucha relevancia. Por tanto, habría que legislar, porque en definitiva estamos realmente muy contentos de que exista la Dirección General que Rita, tú encabezas. Es un hito histórico en España y creemos firmemente que no solo la existencia es positiva, que ya sería un primer paso, sino que en realidad eso hay que transformarlo en propuestas legislativas, en legislar, en garantizar derechos, en este caso de las personas racializadas y en mi caso del que estoy hablando de las personas gitanas. Por tanto, habrá que legislar para que esa apropiación cultural disminuya, sino, o como mínimo tienda a desaparecer, porque la apropiación cultural no es más que un tipo de discriminación que además no protege a los creadores artísticos, ¿no? Y si una cosa tiene buena un país es que debe proteger a sus creadores, a las personas que son capaces de crear, de generar arte y formas de comunicar, ¿no? Entonces nos parece muy, muy importante que se legisle en torno a los derechos de minorías como es el pueblo gitano en ese sentido. Y por supuesto, pues creemos que falta muchísima divulgación, ¿no? Es muy importante que haya divulgación. Es vergonzoso como, por ejemplo, la televisión pública no ejerce el papel que debe en torno a las minorías, en torno, en este caso, al pueblo gitano. Las televisiones públicas tienen que jugar un papel y por eso pagamos impuestos para mantenerlas, no para que sean rentables, sino para que jueguen un papel social. Pues bien, no hay espacios televisivos que hagan una divulgación correcta, profesional, adecuada, equilibrada del pueblo gitano, expliquen la historia. Eso es un derecho que le corresponde al conjunto de la ciudadanía de España, conocer cuál es la aportación del pueblo gitano, porque los que no lo conocen se están perdiendo mucho. Se están perdiendo mucho y se está sesgando, se está secuestrando ese derecho del conjunto de la ciudadanía cuando ya llevamos unas cuantas décadas de democracia en este país. Por tanto, se necesita para un poco contrarrestar aquellas voces que también en el ámbito de la política puedan decir que aquí sobramos según qué personas o sobran según qué personas. Nosotros creemos que aquí no sobra nadie, que los países lo construyen la gente que viene, la gente que está, la gente que convive, la gente que trabaja, de la manera que nos mezclamos y sobre todo de la manera que vivimos y convivimos, ¿no? Y por lo tanto es importante que haya esa divulgación y por supuesto que es un clásico que en la educación a todos los alumnos y alumnas de este país se les enseñe cuál es la aportación que han hecho los diferentes colectivos y el pueblo gitano, ¿no? Para romper esos estereotipos que tanto nos encasillan, tanto nos encarcelan y tanto nos estigmatizan.
Por tanto, no es una cuestión más, es muy importante porque el tema de la educación es una apuesta de futuro. Sin la presencia real en el currículum real para todos los alumnos de este país, no solo para los alumnos gitanos, sino para todos los alumnos de este país, de enseñar, poder mostrar cuáles han sido las aportaciones a las diferentes culturas que hay en este país, y el pueblo gitano es una de ellas, ¿no? Construimos una sociedad que está condenada a ser víctima de esos estereotipos, ¿no? A construir la imagen de esas minorías a partir de los prejuicios y de los estereotipos. Y no nos lo podemos permitir, porque eso genera injusticia, genera dolor y genera sufrimiento y en última instancia muerte. Por tanto, nos queda mucho por hacer. En el ámbito de la cultura es muy importante, pero en el ámbito de la diversidad lo que hay que hacer es fundamentalmente generar debates y generar legislación para garantizar los derechos de unos cuantos, pero que en definitiva son los derechos de todos, porque garantizar la equidad también en el ámbito de la cultura y de la diversidad cultural es garantizar los derechos de todo el mundo a recibir un derecho fundamental, tanto como los esenciales, que es el derecho a la cultura. La gente tiene derecho a saber qué cultura están en su entorno, y el pueblo gitano es aquel pueblo tan desconocido a pesar de llevar 700 años aquí, y creemos que el resto de nuestros conciudadanos y conciudadanas tienen derecho a conocernos mejor y a saber mucho más de nosotros.